Detrás de la imagen imponente, la voz inconfundible y la presencia escénica que ha marcado generaciones enteras, se esconde una historia profundamente humana, tejida desde la sensibilidad, la disciplina y los desafíos de una niña que soñaba con conquistar el mundo artístico. Daniela Romo, cuyo nombre real es Teresa Presmanes Corona, nació el 27 de agosto de 1959, en la vibrante Ciudad de México. Un entorno que, aunque lleno de contrastes, se convertiría en el primer escenario de su vida. Desde temprana edad, Daniela mostró una inclinación natural hacia el arte. Su infancia estuvo marcada por una curiosidad constante, una imaginación desbordante y una necesidad casi instintiva de expresarse. En su hogar, el ambiente no era particularmente artístico, pero sí lo suficientemente estable como para permitirle explorar sus talentos. Sus padres, conscientes de su sensibilidad, apoyaron sus inquietudes, aunque sin imaginar que aquella niña tímida llegaría a convertirse en una de las figuras más icónicas del entretenimiento latinoamericano. Durante sus años escolares, Daniela destacó por su participación en actividades culturales. No era la más extrovertida en lo cotidiano, pero sobre el escenario se transformaba. Esa dualidad, la niña reservada fuera de escena y la artista apasionada dentro de ella, sería una constante a lo largo de su vida. Fue en esos primeros años donde descubrió que el arte no solo era una forma de expresión, sino también un refugio emocional. La adolescencia representó un punto de inflexión. Daniela decidió formarse de manera profesional en actuación, ingresando al Instituto Nacional de Bellas Artes en México. Allí no solo perfeccionó sus habilidades, sino que también enfrentó las primeras pruebas de carácter, la disciplina, la crítica y la competencia. En ese entorno exigente, comenzó a construir la base de lo que sería su carrera. Sus primeros pasos en el mundo artístico no fueron fáciles. Como muchos talentos emergentes, tuvo que enfrentarse al rechazo, a las oportunidades limitadas y a la incertidumbre constante. Participó en pequeñas producciones teatrales y programas de televisión, donde poco a poco empezó a llamar la atención. Cada papel, por pequeño que fuera, era una oportunidad para demostrar su versatilidad. Fue en el teatro musical donde Daniela encontró uno de sus primeros grandes espacios de crecimiento. Su participación en obras le permitió combinar actuación, canto y danza, desarrollando una presencia escénica integral. Esa etapa no solo fortaleció su técnica, sino que también le dio la confianza necesaria para aspirar a proyectos más ambiciosos. Sin embargo, detrás de cada logro había sacrificios silenciosos. La juventud de Daniela estuvo marcada por largas jornadas de ensayo, momentos de duda y una constante lucha interna entre la seguridad personal y la ambición profesional. Mientras otros jóvenes disfrutaban de una vida más relajada, ella invertía su tiempo en perfeccionarse, consciente de que el éxito no llegaría sin esfuerzo. En paralelo, comenzó a incursionar en la televisión, un medio que en México tenía, y sigue teniendo, una enorme influencia. Sus primeras apariciones fueron modestas, pero suficientes para que productores y directores notaran su talento. Poco a poco, su rostro se volvió familiar para el público, aunque aún estaba lejos de alcanzar la fama masiva. La música, sin embargo, siempre estuvo presente. Desde pequeña, Daniela había desarrollado una voz única, cargada de emoción y matices. Fue solo cuestión de tiempo para que esa faceta comenzara a tomar protagonismo. Sus primeras oportunidades en el canto llegaron como una extensión natural de su trabajo en el teatro, pero pronto se convertirían en un pilar fundamental de su carrera. Así, entre escenarios modestos, audiciones interminables y sueños que parecían inalcanzables, Daniela Romo fue construyendo los cimientos de una trayectoria que, años más tarde, la llevaría a la cima. Su infancia y juventud no fueron simplemente una etapa previa al éxito, sino el terreno donde se forjó su carácter, su disciplina y su identidad artística. En ese proceso, Daniela no solo aprendió a ser artista, sino también a resistir, a reinventarse y a creer en sí misma incluso cuando las circunstancias parecían adversas. Y aunque en ese momento nadie podía prever la magnitud de su futuro,
Ya se vislumbraba en ella a una fuerza interior que, con el tiempo, se convertiría en su mayor sello personal. Si la infancia de Daniela Romo fue el terreno donde se sembraron sus sueños, su juventud y adultez temprana se convirtieron en el escenario donde esos sueños florecieron con una intensidad pocas veces vista en la industria del entretenimiento latinoamericano. Lo que comenzó como pequeños pasos en el teatro y la televisión, pronto se transformó en una carrera meteórica que la llevaría a conquistar múltiples disciplinas artísticas. El verdadero punto de inflexión llegó cuando Daniela decidió apostar seriamente por la música. A principios de la década de 1980, lanzó sus primeros trabajos discográficos, marcando el inicio de una etapa que definiría su identidad como cantante. Su voz, cargada de emoción, profundidad y una capacidad interpretativa extraordinaria, conectó de inmediato con el público. No era solo una cantante más. Daniela transmitía historias, sentimientos y vivencias en cada canción. El éxito no tardó en llegar. Temas como Mentiras, Yo no te pido la luna y De mí enamórate se convirtieron en auténticos himnos, no solo en México, sino en toda América Latina y parte de Europa. Su estilo, elegante y poderoso, le permitió diferenciarse en una época dominada por grandes figuras de la música. Daniela no imitaba tendencias, las creaba. Paralelamente, su carrera como actriz alcanzaba niveles impresionantes. Participó en exitosas telenovelas que marcaron a toda una generación, consolidándose como una de las protagonistas más queridas de la pantalla chica. Su capacidad para interpretar personajes complejos, intensos y emocionalmente profundos la convirtió en una referencia dentro del género. Cada papel era una oportunidad para demostrar que su talento iba mucho más allá de la música. El público la adoraba, y la crítica comenzaba a reconocer su versatilidad. Daniela no era simplemente una artista exitosa. Era una figura completa, capaz de dominar el canto, la actuación y el escenario con la misma naturalidad. Su presencia en los medios creció exponencialmente, convirtiéndose en una de las celebridades más influyentes de su época. Los premios y reconocimientos no tardaron en llegar. A lo largo de su carrera, Daniela recibió múltiples galardones que celebraban tanto su talento vocal como su capacidad interpretativa. Discos de oro y platino, premios de la industria musical y reconocimientos televisivos comenzaron a acumularse, reflejando el impacto real de su trabajo en el público. Pero más allá de los premios, lo que realmente definió esta etapa fue la conexión emocional con sus seguidores. Daniela Romo logró algo que pocos artistas consiguen: convertirse en la voz de una generación. Sus canciones acompañaron historias de amor, desamor, esperanza y resiliencia. Su música no solo se escuchaba, se sentía. Sin embargo, el éxito también trajo consigo una presión constante. La industria del entretenimiento es implacable, y mantenerse en la cima requería un esfuerzo titánico. Giras internacionales, grabaciones intensas, promociones interminables. Daniela vivía en un ritmo vertiginoso que dejaba poco espacio para el descanso o la vida personal. A pesar de ello, nunca perdió el control de su carrera. A diferencia de otros artistas que se ven arrastrados por las exigencias del medio, Daniela supo tomar decisiones estratégicas, elegir proyectos con inteligencia y mantener una imagen sólida ante el público. Su profesionalismo se convirtió en una de sus principales cartas de presentación. Durante estos años, también exploró nuevos formatos y estilos. No se limitó a un solo género musical, sino que experimentó con diferentes sonidos, demostrando una evolución constante. Esta capacidad de reinventarse le permitió mantenerse vigente incluso cuando las tendencias cambiaban. Pero detrás de esa imagen de éxito absoluto, comenzaban a gestarse desafíos que más adelante marcarían profundamente su vida. La exigencia física y emocional, sumada a la presión mediática, empezaba a pasar factura. Aunque en ese momento pocos lo sabían, Daniela ya estaba enfrentando batallas internas que no tardarían en salir a la luz. Aún así, en esta etapa, lo que predominaba era el brillo. Daniela Romo era sinónimo de éxito, talento y elegancia.
Una artista completa que había logrado conquistar no solo escenarios, sino también corazones. Y lo más impresionante, lo había hecho manteniéndose fiel a sí misma. Detrás del brillo de los escenarios, de los aplausos interminables y de los reflectores que nunca dejaban de apuntar hacia ella, la vida personal de Daniela Romo siempre fue un territorio complejo, lleno de matices, decisiones difíciles y silencios que alimentaron durante años la curiosidad del público. A diferencia de muchas figuras del espectáculo, Daniela optó desde muy temprano por mantener una barrera clara entre su vida profesional y su intimidad. Sin embargo, esa misma discreción fue la que, paradójicamente, generó más especulaciones. Mientras su carrera crecía de manera imparable, su vida sentimental se convertía en uno de los temas más comentados y también más incomprendidos por la prensa y sus seguidores. En el terreno del amor, Daniela vivió relaciones importantes, pero pocas llegaron a consolidarse en el plano público. A lo largo de los años, su nombre fue vinculado a distintas figuras del medio artístico, aunque ella siempre evitó confirmar o desmentir la mayoría de los rumores. Esta actitud reservada no era casual. Respondía a una necesidad profunda de protegerse en un entorno donde la exposición podía convertirse en una amenaza constante. Uno de los aspectos más debatidos de su vida personal ha sido su decisión de no formar una familia en el sentido tradicional. Daniela nunca se casó ni tuvo hijos, una elección que en su momento generó críticas y cuestionamientos, especialmente en una sociedad donde las expectativas hacia las mujeres suelen ser rígidas. Sin embargo, lejos de tratarse de una renuncia, para ella fue una decisión consciente, basada en su independencia y en su compromiso absoluto con su carrera. Pero esa independencia tuvo un precio. La soledad, aunque elegida en parte, también se convirtió en una compañera silenciosa en muchos momentos de su vida. Las giras constantes, los horarios exigentes y la presión mediática dificultaban la construcción de vínculos duraderos. Mientras el público la veía como una mujer fuerte e inquebrantable, en privado enfrentaba dudas, inseguridades y momentos de profunda introspección. La familia, en su sentido más cercano, jugó un papel fundamental en su vida. Sus seres queridos se convirtieron en su principal refugio, especialmente en los momentos más difíciles. Daniela siempre ha destacado la importancia de sus raíces, de los valores aprendidos en su infancia y del apoyo incondicional de quienes estuvieron a su lado lejos de las cámaras. Sin embargo, no todo fue armonía. Como en cualquier historia real, también hubo tensiones, distancias y conflictos que marcaron su trayectoria personal. Las exigencias de su carrera, sumadas a la exposición pública, generaron fricciones que en ocasiones resultaron difíciles de resolver. La vida de una estrella, por más exitosa que parezca, no está exenta de sacrificios emocionales. En el ámbito sentimental, Daniela también tuvo que enfrentar el peso de los prejuicios. Durante años, su vida privada fue objeto de especulaciones constantes, muchas veces basadas en estereotipos o en la necesidad mediática de encasillar a las figuras públicas. Estas situaciones no solo afectaban su imagen, sino también su bienestar emocional, obligándola a desarrollar una fortaleza interior aún mayor. A pesar de todo, Daniela nunca permitió que esas presiones definieran su identidad. En lugar de responder a las expectativas externas, eligió construir su propia narrativa. Una narrativa donde el amor no necesariamente se mide en matrimonios o en hijos, sino en la autenticidad, el respeto por uno mismo y la capacidad de mantenerse fiel a sus convicciones. Con el paso del tiempo, esta visión comenzó a ser entendida y valorada por el público. Lo que antes generaba críticas, poco a poco se transformó en admiración. Daniela Romo se convirtió en un símbolo de independencia y de libertad personal, demostrando que existen múltiples formas de vivir una vida plena. Pero, detrás de esa imagen de mujer fuerte y decidida, aún quedaban heridas, dudas y capítulos no resueltos. Y sería precisamente en uno de los momentos más difíciles de su vida, cuando la enfermedad apareció sin previo aviso, donde todas esas piezas, tanto las luminosas como las oscuras,
cobrarían un nuevo significado, porque el verdadero desafío no estaba en el amor ni en la fama, sino en algo mucho más profundo: la lucha por la vida misma. Y esa batalla, silenciosa pero devastadora, estaba a punto de cambiarlo todo. Durante años, Daniela Romo fue percibida como una mujer invencible. Su imagen pública estaba construida sobre la elegancia, la fortaleza y el control absoluto de su carrera. Sin embargo, detrás de esa figura aparentemente inquebrantable, se escondía una batalla silenciosa que cambiaría su vida para siempre: su lucha contra el cáncer. El diagnóstico llegó como un golpe devastador. En un momento donde su carrera aún mantenía relevancia y su figura seguía siendo admirada, Daniela se enfrentó a una realidad que no podía controlar con talento ni disciplina. El cáncer de mama no solo puso en riesgo su salud, sino también su identidad como artista y como mujer. Al principio, decidió mantener la situación en privado. No era solo una cuestión de imagen, sino una forma de procesar el dolor sin la presión del escrutinio público. Sin embargo, los cambios físicos comenzaron a ser evidentes. La pérdida de cabello, la transformación de su cuerpo y la reducción de sus apariciones públicas generaron una ola de rumores que rápidamente se propagaron en los medios. Fue entonces cuando Daniela tomó una decisión que marcaría un antes y un después: hablar abiertamente. En lugar de esconderse, decidió enfrentar la realidad con valentía, revelando su enfermedad y compartiendo su proceso con el público. Esta confesión no solo rompió el silencio, sino que también desató una reacción masiva de apoyo y solidaridad. Pero no todo fue empatía. Como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, también surgieron críticas, teorías y cuestionamientos. Algunos sectores dudaban de la veracidad de su relato, otros especulaban sobre el impacto de la enfermedad en su carrera, e incluso hubo quienes insinuaron que su imagen estaba siendo utilizada estratégicamente para mantenerse vigente. Estas controversias, aunque dolorosas, no lograron quebrarla. Al contrario, fortalecieron su determinación. Daniela convirtió su lucha en un mensaje de resiliencia, utilizando su visibilidad para generar conciencia sobre el cáncer de mama y la importancia de la detección temprana. Lo que comenzó como una tragedia personal se transformó en una causa colectiva. En el ámbito profesional, su enfermedad también marcó un punto de inflexión. Hubo pausas, proyectos cancelados y momentos de incertidumbre. La industria, siempre exigente, no espera a nadie. Sin embargo, lejos de desaparecer, Daniela regresó con una fuerza renovada, demostrando que su talento no dependía de las circunstancias físicas, sino de una esencia mucho más profunda. Este regreso no estuvo fue exento de polémica. Algunos críticos cuestionaron su capacidad para retomar el ritmo, mientras que otros consideraban que su imagen había cambiado demasiado. Pero el público, en su mayoría, respondió de manera diferente. La veía ahora no solo como una artista, sino como una sobreviviente. Y fue precisamente en ese punto donde el título cobra sentido. Tras años de lucha contra el cáncer, Daniela Romo finalmente reveló la verdad sobre su enfermedad. No se trataba solo de una batalla médica, sino de un proceso emocional, psicológico y espiritual. Una experiencia que la obligó a confrontar sus miedos más profundos, a redefinir su identidad y a aceptar su vulnerabilidad. Lejos de ser el final de su carrera, esta etapa se convirtió en una reafirmación de su legado. Daniela no solo sobrevivió, sino que se reinventó. Demostró que incluso en los momentos más oscuros es posible encontrar una nueva luz. En cuanto a los supuestos escándalos o el rechazo del público, la realidad fue más compleja de lo que muchos imaginaron. Sí, hubo críticas y momentos de tensión mediática, pero también hubo un reconocimiento creciente hacia su valentía. Más que una caída, su historia fue una transformación. Hoy, Daniela Romo no es solo recordada por sus éxitos musicales o sus papeles en televisión, sino también por su capacidad de enfrentar la adversidad con dignidad. Su historia dejó de ser únicamente la de una estrella para convertirse en la de una mujer que, contra todo pronóstico, decidió no rendirse. Y aunque muchos pensaron que esta batalla marcaría el declive de su carrera,
en realidad fue el inicio de un nuevo capítulo. Uno donde la fama ya no era lo más importante, sino el significado profundo de seguir adelante. Después de atravesar una de las pruebas más duras de su vida, Daniela Romo emergió transformada. No como la artista intocable que el público conocía en sus años de gloria, sino como una mujer consciente de su fragilidad, de sus errores y sobre todo de su enorme capacidad para reconstruirse. La enfermedad no solo dejó cicatrices físicas, sino también una nueva forma de ver el mundo. Daniela comenzó a valorar aspectos que antes quedaban en segundo plano: el tiempo, la salud, los vínculos auténticos y la paz interior. Aquella mujer que durante décadas había vivido bajo la presión constante del éxito, ahora entendía que el verdadero triunfo no estaba en los aplausos, sino en la capacidad de seguir adelante. En esta etapa, su carrera adquirió un matiz diferente. Ya no se trataba únicamente de alcanzar el reconocimiento, sino de transmitir un mensaje. Cada aparición pública, cada entrevista y cada proyecto se convertían en una oportunidad para inspirar. Daniela ya no hablaba solo como artista, sino como sobreviviente, como mujer que había enfrentado la adversidad y había decidido no rendirse. Sin embargo, también fue un momento de reflexión sobre sus propias decisiones. A lo largo de su vida, Daniela tomó caminos que generaron controversia, especialmente en lo que respecta a su vida personal y su hermetismo frente a la prensa. En este punto, lejos de negar su pasado, optó por asumirlo con honestidad. Reconoció que, en ocasiones, su necesidad de protección pudo haber sido interpretada como frialdad o distancia. Esa apertura marcó una reconciliación con el público. Muchos de quienes en algún momento la criticaron, comenzaron a verla desde una perspectiva diferente. Ya no era solo una figura distante y perfecta, sino una persona real, con aciertos y errores, con luces y sombras. Y esa humanidad fue, quizás, lo que más fortaleció su conexión con la audiencia. En cuanto a las supuestas caídas o momentos de crisis en su carrera, Daniela demostró que el éxito no es una línea recta. Hubo altibajos, decisiones cuestionadas y etapas de menor visibilidad, pero ninguna de ellas logró borrar el impacto de su trayectoria. Al contrario, cada obstáculo reforzó la solidez de su legado, porque si algo quedó claro con el paso del tiempo, es que Daniela Romo no es una artista pasajera. Su influencia en la música y la televisión latinoamericana es innegable. Sus canciones siguen siendo escuchadas, sus interpretaciones continúan siendo referencia, y su historia personal se ha convertido en una fuente de inspiración para miles de personas. Más allá de los premios, de las cifras de ventas o de los récords, su verdadero legado reside en su autenticidad. Daniela nunca fue una figura moldeada completamente por la industria. Siempre mantuvo una esencia propia, incluso cuando eso implicaba enfrentarse a críticas o incomprensiones. Hoy, al mirar atrás, su historia no se define por la enfermedad, ni por los rumores, ni por los momentos difíciles. Se define por su capacidad de resistir, de aprender y de evolucionar. Daniela Romo representa la idea de que el valor de una persona no se mide por la ausencia de errores, sino por la forma en que enfrenta las consecuencias de sus decisiones. Y si algo ha quedado claro tras años de carrera, de lucha y de transformación, es que Daniela no solo logró sobrevivir, logró trascender. Su historia es la prueba de que incluso en los momentos más oscuros, existe la posibilidad de reinventarse, de encontrar un nuevo propósito, de volver a empezar. Porque al final, más allá de los escándalos, de las dudas o de los sacrificios, hay una verdad que permanece intacta. Daniela Romo no es solo una estrella. Es un símbolo de fortaleza, dignidad y resiliencia.